Paz de Cristo, mis amados hermanos, Dios les bendiga una vez más. Bienvenidos al estudio de esta tarde, de este día. Amén. Vamos a estar estudiando sobre la voluntad de Dios con respecto a la sanidad. Es la continuación del viernes pasado. Amén. Vamos a tratar de completarla hoy en esta tarde. Amén. Esto es algo muy importante porque estamos en unos tiempos, amados hermanos, que mucha gente no entiende estas cosas, se siente un poco confundida. ¿Por qué? Porque hay veces que mueren algunos de los creyentes, de los hermanos en Cristo, y muchas veces no entienden el por qué. Pero hoy en esta tarde, mis amados hermanos, vamos a estudiar la Biblia. Vamos a dejar que la palabra de Dios nos habla y nos abra el entendimiento en lo relacionado. Primeramente, necesitamos que entender, amados hermanos, que es la voluntad de Dios de sanarnos. Amén. Dios siempre ha sanado a su pueblo, siempre ha sanado a los creyentes, a los que confían y creen en Él. Nuestro Señor Jesucristo, fue una de parte de su ministerio aquí en la tierra, de venir y sanar. Amén. Vamos a ir a la escritura en Mateo 8, 16, 17, que dice así: cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Y el verso 17 dice de Mateo 8, dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Jesús mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Vamos a orar. Padre celestial, Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, en esta tarde, mi Dios, en esta noche, primeramente damos las gracias, mi Dios, por tu amor y por tu misericordia, por la vida y la paz, el gozo y la salvación. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra y por tu espíritu. Padre, bendice, Señor, toca, Señor, aquel que está oyendo, aquel que va a oír, Señor mío, este mensaje, este estudio, mi Dios. Desea de refrigerio, desea, Señor, de medicina a su cuerpo. Esta tu palabra, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a entender los tiempos, las sazones, los días, Señor, por los cuales estamos pasando. Padre, oro por cada familia, Señor, cada hogar que está escuchando y que va a escuchar este mensaje, esta palabra, este estudio, mi Dios. En el nombre de Jesús, danos tu bendición. Abre nuestros ojos y abre nuestros oídos. Que tu palabra, Señor mío, entre en nuestros corazones. Traiga sanidad, restauración, fortaleza. Traiga, Padre mío, luz a nuestro camino, y caminemos y andemos, Señor, en tu verdad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Damos las gracias, la gloria y la honra, tú que vives y reinas para siempre por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amados hermanos, como le estaba diciendo, es la voluntad de Dios de sanar. Estos versículos que acabo de leer nos lo dicen, nos lo declaran. Creemos esta palabra. Amén. Pero hay ciertas cosas, amén, que también necesitamos que saber, que es relacionado con la sanidad. Porque muchas de las veces nos toca mirar casos en donde personas no sanan, personas no reciben su sanidad. Amén. Y eso es lo que vamos a estar tocando hoy en este día, en esta tarde. Amén. Obstáculos que impiden la sanidad. Obstáculos que impiden la sanidad. El por qué en veces no se sana una persona. Hay varias razones, mis amados hermanos. Y la palabra de Dios nos lo habla, nos declara y nos lo enseña. Como les vuelvo a repetir, es la voluntad que las personas sanen. Amén. Si confían, si creen en Dios. Pero, ¿qué pasa cuando no hay sanidad? Bueno, para recibir la sanidad divina
tales como enfermedades interiores, enfermedades del cuerpo, enfermedades aún del espíritu. Amén. Hay en veces que hay obstáculos. Obstáculos son estorbos, cosas que estorban en la vida de una persona para recibir su sanidad. ¿Cuáles son esos obstáculos? ¿Cuáles son esos estorbos? Bueno, vamos a ir repasándolos de uno por uno. Primero, son pecados no confesados. Cuando una persona no confiesa sus pecados y los guarda en su corazón, trata de esconderlos, amén, esa persona no recibe su sanidad. Porque una persona necesita primeramente ser limpiada de todo pecado. Y la única manera como una persona puede sacar fuera esos pecados es confesándolos, trayéndolos a la luz, exponiéndolos. Amén. Así como nuestro Señor Jesucristo se expuso a sí mismo en la cruz del Calvario. Amén. Así nosotros tenemos que exponer nuestros pecados que tenemos dentro de nosotros, que están escondidos. Si hay una persona que no confiesa su pecado, es posible que esa persona no reciba sanidad. ¿Por qué? Porque el pecado es el que trae la enfermedad. Y para en vida de que salga esa enfermedad, tiene que salir el pecado. Mire lo que dice Santiago 5:16. Dice, Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis, ¿qué? Sanados. Para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Alguien que es una persona justa puede acercarse al trono de la gracia, orar, pedir, y la sanidad puede venir. Amén. Pero acuérdese, si usted es una persona justa, usted tiene todo el derecho de acercarse al trono de la gracia y orar, pedir, quizás por usted mismo o por alguien más que esté enfermo. Amén. Y puede venir la sanidad de seguridad. Amén. Pero si nosotros somos injustos y vamos y oramos con injusticia dentro de nosotros y pedimos a Dios, ¿cómo podremos recibir la respuesta? Es como decir, tú estás haciendo esta injusticia a tal persona y vienes a mí para que yo perdone ese pecado y para que esa persona sea sana. Las cosas no funcionan así. Amén. Tenemos que tener, primero nuestra vida tiene que presentarse justa delante de Dios. Amén. ¿Y cómo nos presentamos justos delante de Dios? Por medio de la sangre del Cordero, asegurándonos que nuestros pecados, nuestros mismos pecados, son limpiados, son purificados, son sacados de nuestra vida. Y así podemos nosotros ser justificados y tener todo el derecho de acercarnos al trono de la gracia y pedir, amén, por una sanidad. De tal manera, si no es así, la oración no puede ser contestada, no puede ser oída y no podemos recibir la sanidad. Amén. Así es de Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz
del justo puede mucho. Ok, segundo, opresión o esclavitud demoníaca. Opresión o esclavitud demoníaca. El libro de Lucas capítulo 13, verso 11 al 13 nos dice esto. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. El verso 12 dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Amén. Dice aquí el verso 11, dice, por 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Muchas veces las enfermedades que un ser humano tiene es porque hay un espíritu demoníaco, un espíritu de enfermedad. Esta mujer, su enfermedad de ella era que andaba encorvada, andaba ajorobada. Y nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios declara que ese era un espíritu el que la tenía así. Y un espíritu que venía del enemigo, venía del diablo. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, dice que Él la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Esclavitud demoníaca. Y eso solamente Jesús lo puede sanar. Una palabra de la boca de nuestro Jesucristo basta para que una persona sea sana. Pero necesita la persona tener un encuentro con Jesús. Nadie va a poder, nadie va a sacar un espíritu así de tal manera, de tal grado, si no es por el poder y por la palabra de nuestro Dios. Amén. Tercero, el tercer impedimento, el tercer obstáculo, el tercer estorbo para recibir una sanidad es temor o ansiedad aguda. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios sobre este impedimento, sobre este estorbo. Temor. Cuando alguien tiene temor o tiene ansiedad, esas cosas le impiden el recibir su sanidad. ¿Por qué? Porque el temor entenebriza la fe, paraliza la fe. No puede confiar en el poder del Dios Todopoderoso. Está paralizada. Proverbios capítulo 3, verso 5 dice así: fíate de Jehová. Fíate quiere decir confía en Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia opinión, en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él va a enderezar tu vida. Él va a enderezar cualquier enfermedad, cualquier situación que tú tengas en tu vida. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, dice, y apártate del mal. Amén. El único temor que tiene que haber en nuestra vida es el temor a Dios. Si no hay temor de Dios en su corazón, en su vida, si usted se apoya en su propia opinión, en su propio sabiduría, en su propio entendimiento, pensando, creyendo que la sanidad, que la situación se va a arreglar así, se va a acomodar así, de esta manera, y no te metas con mi vida, es mi vida, yo lo voy a hacer así,
y si me muero, pues me muero así. Si empieza a pensar así de esa manera, ese es un estorbo. Ese es un obstáculo para recibir su sanidad. La palabra de Dios nos aconseja aquí que tenemos que confiar en Él. Tenemos que reconocer a Jehová en todos nuestros caminos. Amén. El verso 8 dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén. La confianza, el temor de Dios, el apartarse del mal, el no ser sabio en nuestra propia opinión, el no confiar en nosotros mismos, sino confiar en Dios. Esto es lo que va a ser medicina a nuestro cuerpo. ¿Ok? Si hay ansiedad, si hay otra clase de temor que no sea el temor de Jehová en su vida, esto es un estorbo para que usted reciba su sanidad. Gloria sea al Señor Jesucristo. Vamos a ver lo que nos dice Filipenses capítulo 4, verso 6. Mire lo que dice aquí. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Amén. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Él, delante de nuestro Dios, con oración, con ruego, con súplica, con acción de gracias. Eso es reconocer a Dios. Amén. Venir y acercarse ante el trono de la gracia. Claro, con arrepentimiento en nuestros corazones, limpiando nuestros corazones, limpiando nuestras almas, invocando la sangre del Cordero de Cristo. Amén. Pero si está afanoso, si está muy preocupado, si no hay confianza, sino que solamente hay ansiedad en su vida y se olvida del Dios Todopoderoso, del Dios que lo puede sanar y no ora, no aclama, no confía, se deja llevar por su ansiedad, se deja llevar por el afán de esta vida, déjeme decirle que ese es un estorbo. No puede recibir una persona la sanidad divina. Es la voluntad de Dios que sea sano, pero si nos dejamos llevar o si seguimos cometiendo estos errores en nuestras vidas, la persona no va a sanar. ¿Sí me entendió? Amén. Otro paso más, otro obstáculo más, otro estorbo más, es desengaños pasados que debilitan la fe actual. Desengaños pasados que debilitan la fe actual. Si en el pasado usted fue engañado, lo hicieron creer una cosa que no era verdad y fue engañado, usted perdió su fe, usted perdió su confianza. Ya no cree, ya no confía en nada de lo que les dicen. Ya alguien viene con la verdad y usted no la cree ya. Porque en el pasado alguien le engañó, alguien le hizo creer algo que no era verdad. Y usted dejó de confiar, usted perdió su fe. Y por tal razón usted no recibe la sanidad, no recibe el milagro. Amén. Marcos capítulo 5, verso 16, fíjese lo que nos dice. Marcos capítulo 5, vamos a empezar desde el verso 25. Marcos 5, verso 25 y 26 dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. 26 dice, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Le iba peor. ¿Por qué? Porque había puesto su confianza en los médicos.
Los médicos, esta enfermedad, esta solución no estaba a través de los médicos, estaba a través de Jesús. Y ella vivía un engaño, vivía una vida en donde ya había perdido esperanza, ya había perdido todo. Pero gracias a Dios que un día oyó de Jesús y su fe fue reactivada. Su fe fue avivada. Espero que así sea para alguien que esté escuchando este mensaje, este estudio. Que se reactive su fe. Que avive esa fe que hay dentro de usted, así como esta mujer. Y oiga que Jesús está visitando, está pasando por ahí. Eso es lo que le pasó a esta mujer. Y recibió su sanidad. Pero de lo contrario, ella no podía recibir su sanidad. ¿Por qué? Porque dice la palabra de que había gastado todo su dinero en los médicos y nunca había recibido su sanidad. Quizás a alguien que me esté oyendo le está sucediendo lo mismo. Ha tratado el médico, ha tratado toda clase de medicina y no le funciona. Y por tal razón ya perdió la esperanza. No viene la sanidad a su cuerpo. ¿Pero por qué? Por un desengaño del pasado. Mi consejo para usted es que active su fe. Vuelva a creer, vuelva a confiar. Vuelva a tener fe en nuestro Señor Jesucristo, en su palabra. Y no siga dejándose engañar por el pasado, de que usted ya no puede recibir su fe. Si piensa usted de esa manera, año tras año, usted va a mantener y va a seguir con esa enfermedad. Pero esta mujercilla, fíjese lo que dice la palabra de Dios en esta historia, que cuando oyó ella de Jesús, dice: si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Se hablaba y se decía a sí misma que ella iba a ser sana. Pero si tocaba al Maestro, si tocaba al Señor, si tocaba a nuestro Jesucristo. Y ella recibió su sanidad. Eso es lo que nos dice la historia aquí en San Marcos capítulo 5. Amén. Vamos a leer Juan capítulo 5, versos 5 al 7. Dice: y había allí una hambre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Verso 6 dice: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Verso 7 dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Aquí está hablando del enfermo paralítico, cojo, que no podía andar, que no podía caminar, ya había perdido su esperanza, porque dice que no hay nadie que me meta, dice. No sabía con quién estaba hablando. Estaba hablando con el doctor de doctores, con el sanador, con aquel que había venido, con aquel que el profeta Isaías había profetizado para venir a sanar, a restaurar, a liberar. Si él hubiera sabido quién era Jesús en ese momento que él estaba hablando, él hubiera dicho: Señor, tú eres el Mesías, nuestro sanador, nuestro libertador, del cual el profeta Isaías profetizó. Tú tienes el poder para sanarme, sáname, por tu amor, por tu misericordia te lo pido. Pero él ya había perdido la esperanza. Dice, no hay nadie que me meta en el estanque. Dice el verso 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo.
porque se sabía que cuando las aguas se hacían agitadas ahí en ese estanque, el que se metiera primero, ese era el que iba a ser sanado. Y este hombre estaba allí y por años, y como estaba paralítico, estaba cojo, no podía meterse y no había nadie que lo metiera. Había perdido toda clase de esperanza, aun cuando estaba el verdadero sanador delante de él. Así también puede haber alguien que esté cometiendo ese error, esa falta, creyendo y pensando que no hay ninguna manera de cómo ser sano, porque sus esperanzas ya están muertas. Porque quizás no ha sabido usted de la verdad, porque quizás no se ha dado cuenta que el verdadero sanador es nuestro Señor Jesucristo. Y si usted tiene un encuentro, una relación personal con Él, Él lo puede sanar. Pero su enfermedad puede estar allí año tras año, si sigue pensando de esa manera. Amén. El quinto impedimento, el quinto obstáculo que puede impedir su sanidad es la gente. La gente puede tener mucha influencia en su vida a tal grado en que usted no reciba su sanidad por parte de Dios. La gente puede ser un estorbo en su vida. Vamos a ver Marcos capítulo 10, verso, pensando del 47 y 48, dice: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Marcos 10, 48 dice: y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero aquí las palabras claves, hermanos, que queremos para que entiendamos y nos enfoquemos es donde dice: muchos le reprendían para que callase. La misma gente se lo estaban pidiendo. Él quería su sanidad, pero la gente lo callaba. Si no tenemos cuidado, amados hermanos, o fielmente, o aquel oyente que nos oye fielmente, si usted oye más a la gente que al clamor que está dentro de usted de buscar a Dios, de clamar a Dios, usted puede seguir con esa enfermedad sobre su vida año tras año. Tiene que llegar un tiempo en su vida en donde tenemos que ignorar a la gente. Y cuando hablo de gente, estoy hablando aún de sus propios familiares, hermanos o hermanas, amigos, amistades. Los más cercanos a usted pueden ser un impedimento. Le pueden estar hablando, les pueden estar poniendo duda a su vida para que no se acerque a Cristo, para que no clame a Cristo. Aquí el verso 28 dice: y muchos le reprendían para que callase. Pero este hombre no se calló, más fuerte habló, con más intensidad lo buscó, con más fuerza clamó a Él. Muchas veces tenemos que ir a un nivel más alto para ser oídos. Tenemos que sobrepasar a la gente que nos lo está impidiendo. No hay que prestar el oído a la gente. La gente no sabe por lo que uno está pasando, por lo que usted está pasando. Pero aún así hay mucha gente que no. Hay mucha gente
que quiere que usted no sea sano. Se lo impiden. Porque al impedirle que usted se acerque a Dios y busque a Dios y clame a Él, eso es un deseo de que usted no sea sano. La gente puede ser un estorbo. Ponga sus ojos en Dios y no ponga sus ojos en los hombres. Amén. El sexto impedimento es enseñanza que no es bíblica. Enseñanza que no es bíblica. Marcos capítulo 3, verso 1 al 5. Dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándoles alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada. Uno de los estorbos puede ser la religión, lo religioso. Estar pensando que la religión nos va a salvar, que la religión nos va a sanar. La tradición de los hombres nos va a sanar. Oh, pues mi abuela así creyó, mi mamá así me enseñó, mi abuela así nos enseñó. Y eso hemos recibido desde chiquitos, desde niños. ¿Cómo comprueba que esa enseñanza es verdadera? ¿Cómo comprueba eso? Le pudieron haber enseñado una mentira y la está creyendo desde niño. Aquí, en este caso, tenemos un caso, mis amados hermanos, que están los judíos que creían mucho en el día del sábado y que en el día del sábado no se permitía sanar, no se podía trabajar, no se podía hacer nada. Pero ellos no sabían quién era el Señor del sábado. Ellos no reconocían a Jesús, no lo reconocían como su Mesías. Jesús ahí mismo les dijo: yo soy el Señor del sábado. Yo puedo sanar. Y una vez les dijo, dice: si una oveja se cae en un pozo, ¿no van y la sacan en el día del sábado? ¿Ah? Dice: ¿cuánto más esta oveja, esta persona que ha estado enfermo por muchos años, que tienes una mano seca? Lo religioso, algo falso, una enseñanza que no es bíblica, que no es conforme a la palabra de nuestro Jesucristo. Ahí los judíos se olvidaron totalmente de la profecía de Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, dicho por el profeta Isaías. Para eso Él vino. Él vino con una nueva doctrina, con una nueva enseñanza. Él vino a tomar todas las enfermedades y Él vino a eliminar todo poder del enemigo. Amén. Y ellos todavía estaban apegados a las tradiciones. Ellos todavía estaban pegados a lo antiguo.
y no querían soltarse. Ese puede ser un estorbo también para que usted reciba su sanidad. No crea las tradiciones más a lo que Jesús nos está enseñando, a lo que Él vino a hacer por nosotros. Amén. El séptimo estorbo, ausencia de la oración de fe de parte de los ancianos. En Santiago capítulo 5, verso 14 al 16, ya lo leímos. Amén. Donde dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Ok? Si hay, hermanos, una ausencia por parte de los ancianos de la iglesia de orar en fe por los demás, por los enfermos, ese puede ser un estorbo, ese puede ser un impedimento. Es la obligación, es el deber de los ancianos de la iglesia. Amén. ¿De quién estoy hablando? Los ancianos de la iglesia, de los líderes, de los pastores, de los que están cuidando de las ovejas. Si ellos no cumplen con su deber, si ellos no cumplen con su llamado, y alguien les llama y les dice: puede venir y orar por mí porque estoy enfermo, y si esa persona lo hace con fe, como dice la palabra de Dios, ese puede ser un impedimento también. Amén. Si una persona se siente débil y no puede orar, no puede aclamar, sino que dice: yo tengo un líder, yo tengo un intercesor que puede orar por mí, y le llama y le dice: ven aquí a mi casa, yo me siento muy débil, estoy enfermo, puedes orar por mí, puedes traer aceite y orar por mí. Y si ese anciano no cumple, si ese anciano no atiende al llamado, esa persona no puede recibir su sanidad. Amén. Es importante estas cosas, hermano. Es importante si nosotros tenemos un llamado, si nosotros somos líderes de la iglesia, de la grey, del rebaño de Dios, de nuestro Jesucristo, es nuestro deber ir y orar y ungirlos con aceite. Y la oración de fe sanará al enfermo, dice la palabra de Dios, ungiéndolo con aceite. Y si hubiera pecado esa persona, los pecados se les serán perdonados. Amén. Pero todo es un acto de fe y un acto de obediencia. Cuando no hay un acto de fe y no hay un acto de obediencia, eso es un obstáculo para recibir la sanidad de una persona. ¿Sí me entendieron? 8. Falta por parte de la iglesia de buscar y obtener los dones de milagros y sanidades que Dios ha designado. Amén. Dios ha designado dones en la iglesia. Usted puede tener el don de sanidad. Y si no lo busca, si no lo desenvuelve, si usted no se da cuenta de este poder de Dios que ha dado a su iglesia, y lo tiene allí, pero lo tiene guardado, lo tiene apagado, lo tiene escondido, no lo desenvuelve, no lo saca, ese puede ser un impedimento, ese puede ser un estorbo para que haya sanidades entre la iglesia, entre el pueblo de Dios. Porque a cada uno de los creyentes, a cada un miembro de la iglesia de Cristo, Dios le ha dado un don, Dios le ha dado un poder. Amén. Y uno de ellos, uno de esos dones, una de esas autoridades es
el don de sanidad. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 12, verso 7. Pero a cada uno les ha dado la manifestación del Espíritu para provecho. El 8, 2 Corintios capítulo 12, verso 8 dice: porque a este es dada por el Espíritu para palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu. El verso 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Amén. ¿Se fijan, mis amados hermanos, oyente que nos escucha? Que en la iglesia hay dones por parte de Dios impartidos a los creyentes. Y si un creyente no busca, no desenvuelve el don que Dios le ha dado, ¿para qué le sirve? Si a uno le ha dado el don de sanidad y no lo desenvuelve, no lo busca, no lo desarrolla, ese puede ser un estorbo. Su don no lo está poniendo por obra, no lo está poniendo a trabajar. Algún día Dios nos va a pedir cuentas de esos dones que nos ha dado. Es tiempo de que pongamos a trabajar los dones que Él nos ha dado. Amén. Para eso nos los dio. Porque ¿se acuerdan de la palabra de nuestro Jesucristo cuando dice: y pondrán manos sobre los enfermos y sanarán? ¿Ah? Allí nuestro Jesucristo les estaba dando dones a sus discípulos. Dones es autoridad. Nadie puede sanar a nadie si no tiene autoridad. Usted no puede reprender una enfermedad si usted no tiene la autoridad. La autoridad es el don que Dios le ha dado a usted. Y si no usa usted esa autoridad, ¿de qué le sirve? ¿Para qué la tiene? Algún día Dios le va a pedir cuentas. Es como si usted fuera un policía y le dieran su badge, su placa, y lo mandan allá afuera a la calle, y si mira a alguien que está robando alguna tienda y no usa usted su autoridad para detenerlo, ese ladrón se va a escapar, se va a ir, y usted nomás va a quedar con los brazos cruzados y no va a hacer nada. ¿Qué es lo que va a pasar? Le van a quitar esa autoridad, porque no está haciendo su trabajo. Bueno, ese es un estorbo, ese es un obstáculo, ese es un impedimento para que haya sanidades entre la iglesia, entre el pueblo, entre aquellos que están débiles, entre aquellos que no pueden quizás orar. Pero fíjese, ¿quién es el que le da autoridad? ¿De dónde es donde fluye el poder? Como yo les he dicho anteriormente, no es la persona la que sana a la otra persona, es Dios, por su autoridad de Él, por su espíritu que fluye a través de esa persona. Amén. Quiero que entienda eso también. Bueno, la novena, la incredulidad. Amén. Incredulidad. Creo que esa es muy obvia, esa es muy clara. Cuando alguien no cree, simplemente no recibe su sanidad. Marcos capítulo 6, el verso 3 al 6, fíjese lo que dice. Marcos 6, capítulo 6, verso 3 al 6. Dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro.
salvó que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvó que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrada de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Amén. Dice, no, Jesús mismo, fíjense, no pudo hacer milagros ahí. No hizo milagros. No sanó a nadie. ¿Por qué? Por la incredulidad, porque no creían quién era Jesús. Como les voy a repetir, se olvidaron de las profecías del profeta Isaías, cuando dijo, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él mismo, Jesús mismo. Amén. A él lo catalogaban como el hijo de José, el hijo del carpintero José, el hijo de María, hermano de Jacob, de José y de Judas y de Simón. ¿Se fija cómo aquí menciona la familia de Jesús? Menciona a su papá y menciona a María y menciona a sus hermanos Jacobo, José, Judas y Simón. Dice, este no vino de arriba, este Jesús no vino como rey, como salvador del cielo. Nosotros conocemos a su familia, es hijo del carpintero y su mamá es María. Él no es el todopoderoso, el rey de reyes y el señor de señores. Es un simple carpintero, es un hombre como nosotros. ¿Qué puede hacer él? Él no puede hacer nada. No miraron en él lo que él era. Y Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. No lo honraron a Jesús. Y de tal manera su incredulidad hizo que no fluyera el poder de Dios en esa ciudad, en ese pueblo ahí donde él andaba. Eso es un estorbo, ese es el estorbo mayor, la incredulidad. De no creer que Jesús puede sanar, de no creer de que para eso vino Jesús a esta tierra. Amén. Esa es la novena. La 10 dice conducta carnal. Cuando andamos en la carne. 1 Corintios capítulo 11, verso 29 y 30 dice así. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Muchos ya hasta se murieron de sus enfermedades. Por lo cual hay muchos enfermos. ¿Por qué? Porque come y bebe indignamente. Porque no reconoce la Santa Cena, no reconoce el cuerpo y la sangre de Cristo. La Santa Cena, cuando el Señor Jesucristo dice, comer y beber todos de mí. Amén. Nosotros tenemos que comer su carne, tenemos que comer su sangre. Beber del vino, de la copa del Señor. Y cuando una persona lo hace indignamente, esa persona
está expuesta a la enfermedad. ¿Por qué? Porque tiene una conducta carnal. Participa de las dos cosas, participa de la mesa del Señor y participa de la mesa del diablo. No debe de ser así. Tenemos que participar de una de las dos mesas, o una o la otra, la del diablo o la del Señor. Comer y beber del cuerpo de Cristo, o comer y beber del cuerpo del enemigo, de los deseos carnales, de los deseos inmundos, o de los deseos del Espíritu. Uno de los dos. Nosotros no podemos, de nuestra boca no puede fluir agua dulce y agua salada. Ese es otro impedimento, ese es otro estorbo, ese es otro obstáculo por el cual quizás hay una enfermedad que ha estado sobre su cuerpo toda su vida y no puede ser sano. Tenemos que hacer una decisión, tenemos que poner una línea. Tenemos que examinar la conducta. Si estamos haciendo indignamente, tomando del cuerpo y bebiendo del cuerpo de Cristo. Indignamente, dice aquí, por lo cual, según 1 Corintios capítulo 11, verso 30, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Ese es el décimo. Y otra de las veces, mis amados hermanos, no es clara la razón por la cual persiste la aflicción física en los piadosos. Fíjese qué dice el libro de Galatas capítulo 4 verso 13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y verso 14 dice, y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando del apóstol Pablo, hablando a los Galatas, que fue y los visitó y anduvo entre ellos y les anduvo enseñando. En el verso 13 dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Pablo tenía una enfermedad, Pablo tenía un aguijón en su carne. Amén, no es clara. No sabemos por qué. Solamente hay ocasiones, hay tiempos, hay razones que solamente Dios sabe el por qué un creyente, un fiel, un justo, un hombre de Dios de verdad esté pasando por una enfermedad. No sabemos, no es clara. Esos son asuntos que solamente tenemos que confiar en Dios, el por qué. No sabemos por qué persiste esa aflicción en el cuerpo de un creyente, de un fiel, de un discípulo, aún un discípulo. Pablo era un discípulo de Jesucristo y aún así él tenía un aguijón en su carne, él tenía una enfermedad, pero él se hizo, y yo creo que todos tenemos que ser así como Job, confiar en Él, creer en Él. Que aunque nos digan, pues ¿dónde está tu Dios? No que tu Dios te sana, no que tu Dios te libra, no que tu Dios te cura. No sabemos lo que está pasando allá en el cielo. Quizás es una prueba de fe. A nosotros solamente nos queda el confiar en Dios, confiar en su palabra. No renegar en contra de Dios, no quejarnos en contra de Dios.
Solamente usted sabe que usted es digno y usted es justo. Y que usted no ha cometido algo que le ha causado la enfermedad. Job, él era un hombre justo. Él sabía que él no había cometido un pecado. Él sabía que él no había cometido una injusticia en contra de Dios. Que él ni siquiera una palabra de su boca había salido en contra de Dios. Quizás eso fue lo que le hizo pasar esa prueba. Porque aún su esposa le dijo, maldice a Dios y ya muérete. Vas a retener tu dignidad, ya olvídate, mira cómo estás, todo enfermo. Pero aún así, dice la palabra de Dios, ni así maldijo a Dios. Al contrario, bendijo a Dios en medio de su enfermedad. Y muchas veces es lo que tenemos que hacer. Amén. En medio de nuestra enfermedad, bendecir a Dios. Aún en otros casos, Dios opta para llevar a sus santos amados al cielo en medio de una enfermedad. Muchas de las veces, Dios usa una enfermedad para llevar a su siervo al cielo. Mire, Segunda de Reyes, capítulo 13. Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 14, dice: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. ¿De qué murió? Dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Amén. Estaba Eliseo enfermo, Eliseo se enfermó y de esa enfermedad se murió. Eliseo era un siervo de Dios, un profeta de Dios. ¿Por qué Dios no lo sanó? No sabemos. Dios decidió llevárselo por medio de esa enfermedad. ¿Qué es lo único que nos corresponde? Es de solamente confiar en Dios. ¿Qué es lo que le quiero decir, mis amados hermanos, oyente que nos escucha? Que muchas de las veces una enfermedad no es el significativo de que usted esté cometiendo un error o haya pecado o haya hecho algo malo en su vida para que usted esté enfermo. Muchas de las veces Dios así quiere que sucedan las cosas. El por qué no lo sé. Cuando ya estemos allá, Él nos va a dar la explicación. Muchas de las veces no lo entendemos cuando estamos aquí en la tierra. Lo entendía Job cuando él estaba pasando por sus enfermedades, cuando lo perdió todo, cuando el enemigo vino fuertemente a atacarlo y a destruirlo. No lo entendió. Pero sus palabras de Job fueron: he aquí que aunque él me matare, yo en él confiaré. Amén. Esa debe de ser, mis amados hermanos, nuestra mentalidad. Esa debe de ser nuestra forma de pensar, de creer, nuestra fe, nuestra confianza en el Dios Todopoderoso. Yo sé que no es fácil. Yo sé que se requiere fe. Se requiere una consagración, una entrega total para nuestro Dios. Amén. Que a pesar de nuestras tempestades, a pesar de nuestras enfermedades, a pesar de nuestras luchas, nuestras pruebas, cualquier cosa que nosotros estemos pasando, amén, saber y confiar y tener la fe de que Él está en control de todas las cosas. Lo único que nosotros tenemos que preocuparnos y estar seguros es de que no cometamos errores por lo cual verdaderamente vengan las enfermedades a nuestros cuerpos físicos.
como todos estos errores y estos impedimentos que acabamos de repasar aquí en la Biblia, aquí en esta enseñanza. Amén. Si no es nada de eso y aún usted pasa por una enfermedad, esto ya está entre usted y Dios, y usted va a recibir su recompensa. No se preocupe. El libro de Romanos nos dice que todas las cosas nos ayudan para bien para aquellos que aman a Dios. Todas las cosas nos ayudan para bien para los cuales aman a Dios. Romanos 8:28 es donde está esa escritura. Se la voy a leer, dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Ahí está la respuesta para su situación. Si usted está pasando una enfermedad, amén. Si nosotros llegamos a entender esto, mis amados hermanos, vamos a confiar, vamos a creer. Amén. Y vamos a recibir la sanidad. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios el que seamos sanos. Amén. Y si no somos sanos, es porque Él tiene un plan para nuestras vidas. Es porque Él va a hacer algo a través de esa enfermedad en su vida. Amén. Pero lo primero, la prioridad es de que usted sea sano. ¿Por qué? Porque usted cree en Él. Porque usted confía en Él. Porque esa es su promesa, esa es la promesa de Dios. Porque para eso vino nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Amén. Mis amados hermanos, una vez más no vamos a terminar este estudio. Amén. Pero para la próxima, mis amados hermanos, vamos a terminar este estudio, que es relacionado en qué puede hacer usted como creyente en Cristo cuando ora y busca la sanidad de Dios para su cuerpo. ¿Qué puede hacer usted como creyente en Cristo cuando ora y busca la sanidad de Dios para su cuerpo? Amén. Vamos a estudiar eso para el próximo estudio. Amén. El tiempo vuela, el tiempo pasa rápido. Yo estaba pensando, creyendo que iba a abarcar este estudio hoy en esta tarde, pero ya el tiempo ha avanzado. Amén. Y no quiero hacerlo muy largo, mis amados hermanos, se vayan a dormir por allá a sus casas. Amén. Pero en su tiempo, amén, escúchalo con paciencia, hermanos. Amén. Esto es muy bueno. Amén. Este estudio es muy bueno, le va a ayudar. Amén. Repase las escrituras. Amén. Una vez que nosotros entiendamos esto, nos vamos a sentir mejor. Amén. Mis amados hermanos, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias te damos, mi Dios, en esta tarde, mi Dios, en este día, por esta tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, es medicina, es refrigerio en nuestros cuerpos, mi Dios. Padre mío, en el nombre de Jesucristo, oro, Señor, por las necesidades, Señor, que hay en medio de tu pueblo, de tu iglesia, de todo creyente. Y todo aquel, Señor mío, que está escuchando este estudio, está tu palabra, mi Dios. Si alguno está enfermo, Padre mío, oro por él, Señor, en esta tarde, oro por su familia. Padre mío, y tu unción divina sea derramada sobre su cabeza. Y la oración de fe, Señor, sane al enfermo, así como dice tu palabra, mi Dios. Aquel que esté enfermo, Señor, tú conoces su fe, tú conoces su corazón, Padre mío. Si ha creído en ti, si ha confiado en ti, si ha tenido fe en ti, mi Dios. Oh Padre mío, te pido, mi Dios, que tu virtud sanadora fluya
a través de su cuerpo en este momento, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaramos sanidad por la fe y por la promesa de tu palabra santa, en el nombre de Jesús de Nazaret. Reciba su sanidad hoy en esta tarde. Por fe lo declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque para eso Él ha venido aquí a esta tierra, para sanar a los enfermos, para echar fuera demonios. Y con tu palabra, Padre Santo, sanes a todos los enfermos. Amén. Para que se cumpla lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Jesús mismo, Él mismo, tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Confíen en la palabra de Dios, confíen en Cristo. Amén. Los amo en el nombre del Señor Jesucristo. Que la paz y bendición esté sobre cada uno de ustedes, sus familias, sus casas, sus trabajos, en el nombre de Jesús. Y hasta la próxima, mis amados hermanos. No se pierda el próximo estudio, amén. Le va a servir mucho. Recuerde que el tema es: ¿qué es lo que usted puede hacer cuando usted ora y busca la sanidad de Dios para su cuerpo? Dios los bendiga. En el nombre de Jesús.